¿Qué tal? Muy buenas noches, bendiciones. Bienvenidos a Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Es un privilegio recibirte a través de internet, a través de los móviles. Doy gracias a Dios por tu vida, que te pudiste conectar, te pudiste dar el tiempo de visitarnos a través del portal o escucharnos a través de tu móvil. Bendigo la vida de cada uno de los que se va a conectar, de los que se está conectando, y les doy la más cordial bienvenida. Quiero saludar a todos aquellos que se conecten de cualquier lugar de México, del Estado de México o inclusive internacional. A todos aquellos que se estén conectando les damos la más cordial bienvenida a Toluca, a Tierra Prometida, Toluca, Alabama, transmitiendo esta noche desde la ciudad de Toluca. Y hoy en esta noche quiero ver un tema con ustedes, ¿verdad? De la palabra del Señor, un tema que, como la vez pasada lo dije, no es desconocido ni para ti, para mí, pero es la manera en cómo escuchamos las cosas. ¿Qué es lo que estamos escuchando en nuestra vida? ¿Verdad? Dios hoy nos da algunos consejos a través de su palabra de qué es lo que tenemos que escuchar y cómo lo tenemos que escuchar y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que diariamente estamos escuchando puede beneficiar a nuestra vida o puede perjudicarla, y ahorita vamos a ver por qué. Pero antes de eso, acompáñame a hacer una breve oración. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos diste, Señor, de vida en este día. Señor, gracias por el trabajo que nos has dado a cada uno de los que estamos aquí, Señor, hoy reunidos en tu nombre. Aquel Padre que tenga necesidad, yo declaro que es cubierta en tu bendito y santo nombre, Señor. Toda necesidad, toda adversidad, todo problema, toda situación, Padre, tú tienes una respuesta y tú tienes todo bajo control, Señor. Lo único que esperas de nosotros es que confiemos en ti, en todo lo que estemos atravesando, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, te damos gracias y declaro, Padre, que todo aquel que se conecte a través del video, a través del móvil, Señor, es tierra fértil, y lo que tú siembres en su corazón, Señor, tendrá fruto al 100 por uno a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, quiero que me acompañes al libro de Santiago, Santiago 1, y vamos a leer desde el 19, Santiago 1:19. La versión que voy a leer el día de hoy es Nueva Traducción Viviente. ¿No la tienes? Como siempre te he dicho, no te preocupes, veme siguiendo con tu Biblia en la versión que tengas. Si estás anotando, ¿verdad? Ahí anota la cita de Santiago 1:19. El título, o como titulé esta enseñanza, es ¿qué escucho, qué hago? Tú y yo, conforme estamos viviendo en las actividades que vamos teniendo todos los días, escuchamos ciertas cosas, ¿verdad? Pero específicamente, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando la voz de lo que me dicen todos los demás? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice Dios? ¿Y qué estoy haciendo con lo que he escuchado? La palabra del Señor dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, ¿verdad? Y lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces, desde ahí ya vamos empezando con algunos consejos y algunos principios que Dios nos da. ¿Cuáles son esos consejos? Tenemos que ser muy rápidos, muy hábiles para escuchar, saber de dónde está viniendo la voz, qué es lo que estoy escuchando, ¿verdad? Hay cosas que voy a escuchar, que tengo que guardar en mi corazón, que tengo que guardar en mi mente, ¿verdad? Consejos, estas cosas, y hay cosas que tengo que desechar. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a escuchar todo, absolutamente todo, y acepto todo lo que estoy escuchando, me puedo volver un bote de basura, literal. Entonces, a través de su palabra estamos viendo que tenemos que ser, ¿verdad?, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Esto quiere decir que lo que escucho no nada más lo tengo que escuchar y sin, ahora sí que sin estudiar lo que estoy escuchando, sin meditar, sin razonar, comenzar a hablar. Desafortunadamente el ser humano escucha y reacciona, ¿verdad? ¿Y cómo reacciona? Hablando, ¿verdad? Y muchas veces cometemos errores
¿verdad? Cometemos imprudencias. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar. Una manera de saber escuchar o de aprender a escuchar es cuando hacemos lo que dice la palabra. Rápido escucho, pero soy lento para hablar. Soy más lento todavía para enojarme, para que lo que estoy escuchando me saque de contexto, me saque de mis casillas. El 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Por eso Dios nos dice que seamos de las tres cosas, de escuchar, de hablar y de enojarnos, lo que más lento tenemos que hacer es enojarnos. ¿Por qué? Porque el enojo, dice, no produce la rectitud que Dios quiere. ¿De qué? De ti y de mí. Recuerda que diariamente Dios nos está preparando, ¿verdad? Nos está transformando, está moldeando el carácter, ¿verdad? Que a cada uno de Dios, que a cada uno Dios nos dio, ¿verdad? Ahora fíjate bien, cuando tú te dices ser llamado hijo de Dios, tú debes de reflejar cierto carácter, ¿verdad? Pero es que ya tengo un carácter, sí, pero ahora en Cristo Jesús tú tienes el carácter de Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios dice que tú eres hecho imagen y semejanza, por tal motivo tú debes de tener el carácter de Jesús. Y cada día ese carácter de Jesús en tu vida se tiene que ir desarrollando. Y uno de los consejos para que el carácter de Jesús se vaya desarrollando en tu vida es ser rápido para escuchar, lento para hablar y más lento, ¿verdad? Para enojarnos. Entonces el enojo no produce la rectitud que Dios desea. 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Por eso yo te decía al principio, si tú y yo nos ponemos a escuchar todo lo que nos dicen y lo guardamos, lo atesoramos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Podemos llegar a ser botes de basura. Se puede ensuciar nuestro corazón, nos podemos llenar la cabeza de tantas cosas y por eso cuando hablamos ni siquiera pensamos lo que estamos hablando. Y mucho menos cuando tenemos una actitud negativa, que el enojo, ¿verdad? Entonces dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. Eso quiere decir que para que mi alma pueda estar tranquila, para que mi alma pueda estar en paz, para que como seres humanos podamos disfrutar la vida y vivir en paz, ¿verdad? Tengo que ser humilde y seguir los consejos de la palabra de Dios. Y un consejo práctico que Dios nos está dando en nuestra vida es, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Es bien importante y más adelante vamos a ver, ¿verdad? Con un ejemplo de la palabra, cómo es vital en nuestra vida saber escuchar. Saber con quién hablar, con quién entablar conversación. Si, como te decía, si tú te pones a escuchar todo, termina siendo bote de basura, ¿verdad? Muchas veces han venido a mi vida, ¿verdad? Ciertas personas que me vienen a chismear literal, y hay veces que las escucho, pero hay veces que no, ¿verdad? Y Dios me ha enseñado a lo largo de estos años, ¿verdad? A muchas veces ni siquiera escuchar el chisme y decir, mira, discúlpame, tengo prisa, tengo que hacer esto, aquello, porque yo no puedo estar perdiendo el tiempo y ser bote de basura de nadie. Una cosa es que vengan a mí para pedirme consejo, ¿no? Y otra cosa es que yo en el chisme y en el afán, perdón, de seguir alimentando ese espíritu de chisme en la otra persona, pues yo me ponga ahí a escuchar y inclusive hasta opinar, ¿verdad? Entonces, no nos volvamos botes de basura, seamos muy sabios qué es lo que estamos escuchando. Ahora, ¿por qué también es importante saber qué estoy escuchando? Porque Dios en su palabra nos dice que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, y muchas veces la circunstancia, las personas, las adversidades, los problemas nos dicen todo lo contrario. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quieres escuchar? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Recuerda lo que hemos venido viendo. No es lo que quiero hacer, sino es lo que debo hacer. Entonces, si yo me pongo a escuchar todas esas cosas, todo ese chisme, toda esa crítica, toda esa situación que yo sé que no me va a llevar a nada bueno, ¿verdad? Hasta me puedo llegar a contagiar, me puedo llegar a desenfocar,
me puedo llegar a creer el chisme y entonces caer inclusive hasta en pecado. Entonces, fíjate bien cómo dice su palabra en el 21, lo repito. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y este es otro punto importante, ¿verdad? Un consejo importante que Dios nos da a través de su palabra. Cuando yo estoy escuchando su palabra, no nada más la tengo que escuchar y ya. Tengo que ponerla a la práctica. Tengo que estudiar, meditar, ¿verdad? Practicar y atesorar la palabra de Dios. Si yo solo soy un receptor, solo escucho y no llevo la práctica, de nada me sirve. Lo que yo aprendo en la escuela, si solo aprendo la teoría, de nada me va a servir la información, ¿verdad? La teoría, si no lo llevo a la práctica. De nada sirve la información, ¿verdad? Es útil, pero si no la llevo a la práctica, de nada sirve. Lo mismo es la palabra. De nada me sirve saberme la Biblia de principio a fin o de fin a principio si no la llevo en práctica. La tengo que llevar en práctica. Ahora, siempre te he dicho que es un proceso, ¿verdad? Hay cosas que a algunos nos va a caer el 20 más rápido, otros no tanto, por eso es un proceso, ¿verdad? Pero lo importante es que todos los días estemos llevando a la práctica su palabra. ¿Qué pasa cuando tú vas en intimidad con Dios todos los días, oras, estudias la palabra, lees un versículo, un capítulo, ¿verdad? Y si tú te levantas de ahí y te pones a hacer tus actividades y tú ves que no sucede nada en tu vida, si no está sucediendo nada en tu vida es porque lo que estudiaste, lo que leíste, lo que escuchaste de parte de Dios para tu vida, no lo estás llevando a la práctica. Por eso muchas veces cuando tú y yo oramos a Dios, lo buscamos a través de la oración, ya sea para bendecirlo, ya sea para platicar con Él o para nada más estar pidiéndole a Dios que nos ayude. Por eso a veces no vemos ningún resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no llevamos a la práctica. Dios quiere que lo busquemos, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Quiere que leamos la palabra de Dios para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer en todas las cosas que vamos a enfrentar. Pero si Dios nos está dando el consejo a través de la Biblia y no lo llevamos el consejo a la práctica, por eso la seguimos regando, por eso no estamos viendo el resultado que queremos ver en esa situación que estamos atravesando. Y aquí, ¿verdad? No me lo saqué de la manga, aquí está en la palabra. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Ya se vuelve, ¿verdad? Como una instrucción, como una orden, tienen que ponerla a la práctica. En pocas palabras, parafraseado, si quieres que la bendición llegue a tu vida, tienes que poner en práctica la palabra. Tienes que creer en Dios, ¿verdad? No, pero es que creo en Dios, no. No nada más creas en Dios, créele a Dios lo que te está diciendo a través de la palabra. Que vas a ser más que vencedor, que eres la mujer virtuosa que Dios ha creado, que eres una persona capacitada y dotada para estar por cabeza y no por cola. Créele a Dios. Y son ejemplos, ¿verdad? Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos de quienes sí le creyeron a Dios, ¿verdad? No nada más los personajes conocidos de la Biblia nos sirven como ejemplo en esta enseñanza. Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, llamado así, ¿no? O David, ¿verdad? No nada más, como te dije, son los personajes más llamativos o más conocidos de la Biblia. Está, por ejemplo, la mujer que lo tocó cuando iba caminando en la multitud y fue sana, ¿verdad? Está el ciego que le gritó, ¿verdad? Y le dijo, devuélveme la vista, ¿no? O sea, esto es para todos los niveles, amor. Esto es para ti, es para mí. Solo tenemos que creer y llevar a la práctica la palabra. Como leíamos al principio, tengo que ser rápido para escuchar, lento para hablar y más lento para ¿qué? Para enojarme.
Sigo en el 23, dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Y esto está bien tremendo, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo vemos al espejo? Pues ahí nos vemos cómo estamos, ¿verdad? Si ya nos pusimos maquillaje, si ya nos echamos gel, si ya nos quedaron los chinos como tienen que quedar, si nos va bien la ropa que nos pusimos, si combina, vemos ahí lo que estamos, se refleja ahí lo que es, ¿no? Te repito el 23, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas, dice, y te olvidas cómo eres. Lo mismo es la palabra. Si no la llevamos a la práctica, la escuché, pero como tampoco la estudié y no la llevé a la práctica, se me olvida, ¿verdad? Y entonces cuando viene la circunstancia, viene la situación, viene el problema, híjole, ahí me ando tronando los dedos, ando angustiado, ando estresado, y por eso, ¿verdad? A veces hasta termino hablando cosas que no, termino enojado, termino frustrado. ¿Por qué? Porque no me están resultando las cosas como yo quisiera que me resultaran. ¿Por qué? Porque no estoy llevando a la práctica la palabra, ¿verdad? A veces yo lo sé, no es tan sencillo llevar a la práctica la palabra del Señor, porque requiere ¿qué? Mucho esfuerzo. Recuerda lo que Dios le decía a Josué, tienes que ser esforzado y valiente. Y Dios nos ha llamado a eso. Para poder llevar a la práctica su palabra, tengo que ser esforzado, tengo que ser muy valiente, porque no es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿verdad?, que tú le creas a Dios y que estés creyendo en sus promesas, y por otro lado el que tienes al lado te está diciendo no, no va a pasar nada, no, ni creas, no, eso no va a suceder, ante los ojos humanos eso ni existe, no, ¿cómo crees? ¿Verdad? Por eso es muy importante qué es lo que estás escuchando, y cuando escuchas, qué es lo que vas a hacer después de escuchar. Y luego dice en el 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces Dios nos bendice, ¿por qué? Por obedecer su palabra. Dios nos bendice por escuchar, atesorar, estudiar, meditar y practicar lo que Él nos dice, ¿verdad? Nos bendice porque le estamos creyendo, y Dios nos invita y nos insiste a través de su palabra a creer en Él, a llevar a la práctica esa fe, a llevar a la práctica a depender totalmente de Él. Por eso como te decía al principio, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Estás escuchando las promesas de Dios y las estás llevando a la práctica? ¿Estás haciendo que eso suceda? ¿O estás escuchando la palabra pero no la llevas a la práctica y por eso no te ha resultado nada? ¿O estás escuchando aquellas vocecitas ya sea internas o vocecitas de carne y hueso que te están diciendo que no va a suceder? ¿Qué es lo que tú estás escuchando hoy en día? Te repito el 26. El 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, otra vez, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no lo olvidas, y lo que escuchaste entonces, Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, tengo que poner mucha atención en lo que Dios me dice en su palabra. No nada más eso. Si yo pongo atención, obtengo una libertad plena, una libertad verdadera, una libertad real. No un libertinaje, una libertad. Sí, Dios me dio libre albedrío como tú y yo lo sabemos. Pero una cosa es que Dios nos haya dado libre albedrío y otra cosa es que nosotros lo convirtamos eso en un libertinaje. Pues es lo que se me hincha la gana. No, hay cierto orden, ciertas cosas que yo tengo que llevar a la práctica. Y una de las cosas que yo debo llevar a la práctica es saber escuchar.
escuchar y atesorar lo que me conviene y desechar lo que no me conviene. Ahora, no seamos muy abusados, el ser humano es muy abusado, ¿verdad? Con lo que acabo de decir. Ay, como me dijo el pastor que nada más voy a escuchar lo que me conviene, pues como tal, ¿no? Y eso es lo único que voy a llevar a la práctica. No, hay cosas, ¿verdad?, que nos convienen, pero que nos van a costar trabajo hacer, que requieren mayor esfuerzo. Y esas son las cosas que tengo que escuchar y que tengo que hacer. Pero a veces como seres humanos lo hacemos a la inversa, ¿verdad? Si me conviene y si no me tengo que esforzar, lo hago y lo escucho y lo atesoro. Pero si me conviene, pero aún sabiendo que me conviene, me va a costar mucho trabajo, pues ahí la dejamos, no nos la llevamos leve. Y estamos viendo que no opera de esa forma. Tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Y no tenemos que olvidar lo que hemos escuchado. Y dice, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. O sea que tengo que escuchar para poder obedecer. Tengo que practicar y estudiar, ¿verdad?, la palabra de Dios y buscarlo a Él en oración y en su palabra para poder obedecer y saber hacia dónde voy, saber qué es lo que tengo que hacer y saber qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que tiene para mí. 26 dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. ¿A qué se refiere esto? A lo que veíamos al principio. Rápidos para escuchar, lentos para abrir la boca. A veces por no ser lento para abrir la boca, decimos burradas. Se nos va la lengua, ¿verdad? Porque la lengua esa no ni nos pide permiso, esa nada más empieza a bla, 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 bla. ¿Verdad? Pero esto es un consejo sabio que Dios y por algo Dios lo puso en su palabra, ¿cierto? Porque somos muy dados a eso, tú y yo, o yo y tú, como lo quieras ver. Se nos va la lengua muy fácil, ¿verdad? Pero Dios hoy nos dice, hijo, tienes que ser más cuidadoso. Rápido escucha, ¿verdad? Y tarda en hablar. Y tarda más en enojarte. O sea, no pierdas cordura, no pierdas enfoque. Porque esto es bien importante, ya casi llegamos al punto. 27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa, ¿verdad? No dejes que la situación corrompa. Pero quiero leerte la misma cita, ¿verdad?, en lenguaje actual. Y dice de la siguiente manera, porque también me gustó como dice ahí. No lo busques, yo te lo leo. Creer en Dios el Padre es agradarlo, dice, y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad del mundo. En pocas palabras, ¿verdad?, tengo que ser una persona enfocada. ¿Y qué es una persona enfocada? Una persona que busca de Dios, que escucha de Dios, que sabe escuchar la voz de Dios, que sabe escuchar el consejo, que lleva a la práctica, a la obediencia, lo que está escuchando, que tarda en hablar, que es prudente, y que tarda todavía más en enojarse porque guarda carácter cristiano. O sea, carácter de Dios, carácter de Jesús, ¿verdad? Como tú y yo hemos escuchado la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar en esta situación? ¿No? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cómo escuchamos y qué hacemos con lo que escuchamos. Ahora quiero que me acompañes muy rápido a Génesis 2.16. Génesis 2.16. Al tiempo se nos está yendo como agua, pero ya casi terminamos. Génesis 2.16 dice, regresé a la Nueva Traducción Viviente, dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás.
Este consejo o esta advertencia Dios le estaba haciendo a Adán y a Eva. Ahora, ¿cómo lo hizo? Dios habló. ¿Y qué estaban haciendo en ese momento Adán y Eva? Estaban escuchando. Pero aquí, ojo, bien importante, ¿a quién estaban escuchando? A Dios. Entonces eso quiere decir que estaban enfocados en Dios. ¿Cierto? Pero les dio una instrucción el Señor. Entonces, ahora quiero que me acompañes a Génesis 3:1. Allá adelantito, ¿verdad? Entonces, en el 2, 16 y 17 estamos viendo que que el Señor, perdón, que Dios les dio una instrucción. Primero le dice que Dios les advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, de cualquiera, de lo que tú alcances a ver, de eso puedes comer. Y luego le dice, excepto de este, ¿no? Entonces escucharon y en eso estaban enfocados. Pero fíjate bien, la importancia de cuando estamos escuchando, qué es lo que estamos escuchando y qué hacemos. Fíjate bien, Génesis 3:1 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? En el 2 dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. ¿Verdad? Y yo me quiero detener aquí antes de continuar. En el capítulo 2 del Génesis estamos viendo que Dios les dice, puedes comer de todo excepto de esto. ¿Cierto? Entonces te digo, estaban escuchando la voz de Dios. Luego en el capítulo 3, versículo 1, dice que la serpiente era más astuta. Eso quiere decir que muchas veces lo que estamos escuchando o a quien estamos escuchando quiere ser más astuto que tú y que yo. Pero va a depender de si yo lo escucho o no lo escucho y qué hago con la información que me está transmitiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Como la serpiente era muy astuta, le hizo una pregunta a Eva o a la mujer, como lo quieras ver. ¿Y qué fue lo que pasó después? Cuando tú y yo escuchamos lo que no tenemos que escuchar, terminamos conversando con esa situación. ¿Y qué fue lo que pasó? En este ejemplo que estamos poniendo, Eva terminó, ¿verdad?, platicando con el enemigo. ¿Qué pasa cuando tú estás escuchando y terminas conversando con el enemigo? Te lleva a un desenfoque, te saca de contexto, te saca y te incita a hacer lo que tú sabes que no tienes que hacer, que Dios ya te advirtió que no tienes que hacer. Y entonces te lleva inclusive a caer en pecado, que fue lo que pasó con Eva y con Adán, ¿no? Entonces en el 2 dice, claro que podemos comer, o sea, cuando dice claro que podemos comer, la mujer ya entabló relación con la serpiente y la serpiente es el enemigo. Es el diablo ahí, literal, ¿verdad? Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Y luego me brinco hasta el 6 y ya casi terminamos. Dice, la mujer quedó convencida. Qué importante entonces es saber distinguir qué voz es la que vamos a escuchar. Porque no nada más me va a desenfocar. No nada más voy a entablar conversación con la situación, con la persona o el chisme, sino que me terminan por convencer. O sea, un desenfoque total. Me lleva derechito a la ruina, me lleva al pecado. Por eso Dios fue muy sabio cuando nos dijo en Santiago lo que leímos al principio. Rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarte. Por eso es muy importante que tú y yo llevemos a la práctica todos los días esto. Muy rápidos para escuchar, tardemos más en hablar, en reaccionar. ¿Por qué? Porque podemos caer en esto. Dice otra vez el 6, la mujer quedó convencida, vio que el fruto era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió.
Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio? De todo menos de eso. ¿Qué instrucción? ¿Qué cosas nos ha dicho Dios? Cuidado con eso, porque si lo haces hay una consecuencia. Solo tú y Dios lo saben. ¿Qué es lo que quieres escuchar? ¿Lo que Dios te ha dicho o lo que los demás o lo que la situación te está diciendo? Porque aquí va también la fe, amado. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Si Dios me dijo que me va a prosperar, ¿por qué sigo escuchando que eso no va a suceder? ¿Por qué le sigo haciendo caso a la situación? ¿Por qué me voy más por lo que me están diciendo los demás en lugar de creerle a Dios? Eso te desenfoca, ¿cierto? Eso te saca de contexto y por eso la regamos y por eso no vemos lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Por eso decimos que salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estoy escuchando? Entonces ahora me entiendes cómo te vuelves bote de basura. Ahora me entiendes por qué tenemos que ser muy sabios en qué estamos escuchando. ¿Qué voz queremos escuchar? Como la caricatura, ¿verdad? El angelito, el diablito, el bueno, el malo. ¿Qué quiero escuchar? ¿Qué es lo que quiero que se guarde en mi corazón? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es la consecuencia de eso que quiero vivir, que quiero enfrentar? La bendición de Dios, ya sabes que te tienes que esforzar todos los días, ser valiente todos los días para frenar la boca, para ser muy habilidoso para escuchar, más lento todavía para tener carácter de Jesús, no enojándome. ¿Por qué? Porque puedo caer en pecado, puedo desobedecer a Dios, que fue lo que hizo Adán y Eva. El diablo lo sacó totalmente de contexto. Entonces cuando yo escucho lo que no tengo que escuchar, termino entablando comunicación, relación con esa situación y termino desenfocado, termino pecando, termino regándola. Por eso es bien importante qué escucho y qué hago con eso que escuché. ¿Lo desecho o lo guardo? Porque como lo leíamos hace un momento, lo que escuche de parte de Dios no me sirve si lo guardo y no lo llevo a la práctica. Tengo que escucharlo, tengo que atesorarlo en mi corazón, tengo que meditarlo, pero también tengo que practicarlo. Yo creo que todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Incluyéndome, esta palabra nos simbra esta noche. ¿Por qué? Porque muchas cosas, muchas decisiones, muchas bendiciones que Dios tiene para ti y para mí, si llevamos a la práctica esto que acabamos de aprender, cerramos el oído a aquello que no tenemos que escuchar, abrimos el oído a aquello que sí tenemos que escuchar, llevamos a la práctica lo que tenemos que hacer, aunque nos cueste trabajo, aunque nos tengamos que esforzar. Tenemos que buscar a Dios con nuestro corazón. Eso implica esforzarte más, levantarte más temprano o acostarte más noche. O tener un tiempo, apartar un tiempo para Dios. ¿Verdad? Confiando en que Dios tiene el control de todo. ¿Verdad? Pero todo esfuerzo, todo aquello que hagas va a tener una recompensa. Y como lo vimos hoy, si nosotros obedecemos y llevamos a la práctica, Dios nos bendice. Dios nos lleva a otro nivel en todas las áreas funcionales de nuestra vida. Muchas veces cuando hablamos de otro nivel solo nos enfocamos en lo económico, pero no solo es lo económico, esto abarca todo, el que podamos dormir. Hay gente que se está conectando y que no ha podido dormir por estar preocupado, angustiado, le ha costado un poco ahí, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que no sabe qué hacer, no sabe qué rumbo tomar, ¿verdad? Hay gente que ya había escuchado esto, pero que a lo mejor se le había olvidado o había tomado el camino más fácil, ¿verdad? Pero hoy es un tiempo donde Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y nos está dando esa oportunidad de poder, una vez más, podernos enfocar y hacer lo que tenemos que hacer. Si no, ya vimos que hay una consecuencia y en esa consecuencia es
desenfocarnos, desviarnos del camino hacia donde tenemos que ir, el camino que tenemos que tomar, la dirección en la que tenemos que conducirnos. Porque a pesar, como dice su palabra, el camino es muy estrecho, a pesar de que es estrecho, si nosotros nos mantenemos ahí caminando fieles, sabemos que el día de mañana hay una recompensa, bendición familiar, bendición de salud, bendición económica, bendición y prosperidad en todas las áreas funcionales y algún día verlo cara a cara. ¿Verdad? Entonces no sobrevivamos en esta tierra, en este mundo, en las situaciones que enfrentamos diario, mejor vivamos y disfrutamos, ¿verdad?, esta vida, de todo lo que Dios nos ha añadido y nos seguirá añadiendo, llevando a la práctica esto. ¿Qué escucho? ¿Verdad? ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién le estoy creyendo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Vamos a orar para concluir. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres grande y tú eres mayor ante cualquier situación, Señor, que estemos enfrentando hoy, Señor. Padre, enséñanos a ser, Padre, buenos oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús yo declaro, Padre, que todas aquellas personas, todos aquellos hijos tuyos que hoy se conectaron, Señor, que tuvieron la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra, llevamos a la práctica lo que hemos aprendido hoy, Señor. Sabemos que no ha sido fácil llegar hasta el día de hoy, pero mayor eres tú que está en nosotros que el que está en este mundo. Tú eres mayor que cualquier enfermedad, que cualquier adversidad, que cualquier necesidad, que cualquier situación que estemos atravesando. Solo ayúdanos a ser sabios, inteligentes, Señor, en qué escuchamos y qué es lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Recuerda que tú eres un más que vencedor, una más que vencedora, y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si tú no tienes fuerzas, hoy pídeselas a Dios y Dios te las va a dar para hacer lo que tienes que hacer y llevar a la práctica lo que tienes que llevar a la práctica. Si tú llevas a cabo esto, hoy lo vimos, hoy lo leímos, juntos, Dios nos va a bendecir sobrenaturalmente, ¿verdad? Porque la consecuencia de obedecer es inclusive algo que ni siquiera nos imaginamos, porque Dios nos sorprende, porque Dios quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Que Dios te bendiga, que descanses, que sigas teniendo una semana buena, ¿verdad?, próspera, bendecida, y que Dios te siga bendiciendo, guiando en todos tus caminos. Que Dios te bendiga, que tengas buena noche, que descanses. Bendición.